Lo llamaban el arrastre del condenado. Y no era solo un castigo, era un mensaje tallado en carne, hueso y tierra, diseñado para que quien lo presenciara entendiera el precio de la traición, la cobardía o la deshonra. No se aplicaba en la oscuridad de una mazmorra, sino a la vista de todos, bajo el frío cielo nórdico, donde los dioses de Osgard eran testigos silenciosos de una agonía metódica y brutal. La víctima no solo perdía la vida, perdía su integridad, su dignidad y cualquier rastro de humanidad antes de exhalar el último aliento. Era una ceremonia de dolor y humillación pública, donde el sufrimiento era el espectáculo y la muerte, un lento y anhelado alivio. Imaginen la escena en el aire espeso y frío que quema los pulmones. El murmullo de la multitud congregada, una mezcla de morbosa curiosidad y temor reverencial. En el centro, un hombre, o a veces una mujer, espera su destino. Sus manos atadas, la mirada perdida en el horizonte, sabiendo que su final no llegará con un hacha afilada, en un solo golpe certero, sino a través de un viaje de puro tormento. El verdugo sujeta una cuerda gruesa, el cabo ya atado a los tobillos del reo. Al otro extremo, un caballo fuerte, impaciente, ansioso por correr. Y entre ambos, el terreno en un campo pedregoso, un camino lleno de raíces y espinas, la orilla áspera de un fiordo. Cada irregularidad del suelo se convierte en un instrumento de tortura, cada piedra en un cuchillo desafilado. Pero aquí llega el giro, el secreto que pocos conocen. Este castigo, tan asociado a la brutalidad vikinga, no era una simple invención nórdica. Su sombra es mucho más larga y antigua. Los vikingos, maestros del terror psicológico y físico, lo perfeccionaron, lo integraron en su código de ley y honor. Pero su eco resonaba desde siglos atrás, desde las arenas de la antigua Roma, donde se conocía como Draguatio, y estaba reservado para los peores enemigos del Estado y los parricidas. Los nórdicos lo adoptaron, y le dieron un significado nuevo, una capa de simbolismo religioso y social, que lo convertía en algo más que una mera ejecución. Era un ritual de purificación violenta, una forma de limpiar a la comunidad de su impureza, arrastrándola, literalmente, hasta la muerte, ofreciendo el cuerpo, destrozado, a los dioses. El ritual comenzaba con una condena formal, en latín, la Asamblea de Hombres Libres. Allí, el culpable era declarado ni Inger, un término que iba más allá de la criminalidad común. Significaba ser un villano, un ser despreciable y sin honor, alguien cuya existencia manchaba a la comunidad entera. Para un pueblo cuya cosmovisión se basaba en la fama, el honor y un lugar en el Valhalla, esta declaración era una muerte social, incluso antes de la física. La sentencia era clara en arrastre hasta la extenuación, o hasta que el cuerpo quedara irreconocible, seguido del ahorcamiento público del cadáver, o lo que quedara de él. A la ejecución práctica, era una coreografía de horror. La víctima era desnudada, parcial o totalmente, aumentando la humillación y permitiendo que la piel tuviera contacto directo con los instrumentos de su suplicio. Se ataba una cuerda resistente, a menudo de cáñamo o cuero trenzado, a sus tobillos. El otro extremo se enlazaba a la silla de montar de un caballo robusto, o en algunas regiones costeras, a un pequeño bote que se remolcaba por la orilla. El verdugo, montado en el animal, azuzaba al caballo para que partiese al galope. No había un camino predeterminado. El terreno se elegía por su crudeza en un campo recién arado y embarrado un pedregal, afilado un bosque de ramas bajas y espinosas, o la playa de guijarros y conchas rotas que bordeaba el fiordo. El primer tirón era devastador. La fuerza bruta del animal arrancaba a la persona de sus pies, lanzándola contra el suelo con un impacto sordo que quebrantaba huesos. Luego comenzaba el verdadero suplicio. El cuerpo se convertía en un simple peso, un lastra que rebotaba, golpeaba y se enredaba en los obstáculos del camino. La espalda, las piernas,
Los brazos y la cabeza absorbían cada golpe. Las piedras afiladas funcionaban como cuchillas, abriendo surcos profundos en la carne. Las raíces y las ramas desgarraban la piel, y la tierra se embadurnaba en las heridas abiertas, causando infecciones que, de por sí, podrían ser mortales si el proceso se alargaba. El sonido era un espeluznante collage en el galope del caballo. Los gritos desgarrados de la víctima que se mezclaban con el jadeo y el crujido de huesos. Y el murmullo de la multitud que, en ocasiones, lanzaba insultos o se burlaba, alimentando el espectáculo de la humillación pública. La duración del arrastre variaba. A veces era un recorrido corto pero intenso, diseñado para dejar al condenado al borde de la muerte, consciente y destrozado, para la siguiente fase. Otras veces, era una larga procesión a través del poblado, o a lo largo de la costa, asegurando que el máximo número de personas fuera testigo de la caída del Inger. El objetivo no era solo matar, sino deshumanizar y destruir completamente. Si la víctima perecía durante el arrastre, el ritual no terminaba. El caballo continuaba su camino, ahora arrastrando un cadáver que se desmembraba gradualmente. La mutilación era parte integral del mensaje. Un cuerpo entero podía tener dignidad en la muerte, pero unos restos irreconocibles y dispersos eran la prueba máxima de la aniquilación total del individuo. El acto final, el ahorcamiento, casi parecía una formalidad, un punto final simbólico. Si aún quedaba un soplo de vida, se ahorcaba al condenado hasta la muerte. Si ya estaba muerto, su cadáver era colgado de un árbol, preferiblemente un fresno, en honor a Yggdrasil, el árbol del mundo, o en un lugar prominente, como un acantilado frente al mar. El ahorcamiento no era solo una ejecución, era una ofrenda a Odín, el dios colgado, quien se sacrificó a sí mismo en el árbol del conocimiento para ganar sabiduría. Colgar al condenado era una forma perversa de imitar ese sacrificio, pero en este caso, era un regreso a los dioses de alguien que había sido expulsado de la comunidad humana. El cuerpo quedaba colgando durante días, semanas, a veces hasta que se descomponía, o los elementos y los cuervos lo despedazaban, sirviendo como recordatorio constante y macabro para todos los que pasaban por allí. Este es el destino de quien traiciona nuestro código, quien mancha nuestro honor. Aunque las sagas y crónicas, como la saga de Egil Skallagrímson, o las leyes de la época, no detallan casos con nombres y apellidos con la precisión de un registro moderno, si aluden a este castigo, para delitos considerados particularmente abyectos. Se cree que se aplicaba a traidores, que habían vendido a los suyos a enemigos, a guerreros, que habían mostrado una cobardía extrema, abandonando el muro de escudos y condenando a sus compañeros, o a quienes cometían actos de violación, o a sino sagrado, profanando templos o tumbas. Era la respuesta de una sociedad que, en un mundo lleno de peligros, priorizaba la cohesión y la supervivencia del grupo por encima de todo, utilizando el terror público como herramienta de control social absoluto. Estas historias de torturas vikingas, aunque nos parezcan lejanas y propias de una era salvaje, nos confrontan con una verdad incómoda y eternan la capacidad humana para la crueldad, cuando el poder, el miedo y la necesidad de control se entrelazan. El arrastre y el ahorcamiento no eran solo un castigo, eran un teatro del horror diseñado para gobernar a través del pánico. Hoy, en nuestra era moderna, los métodos han cambiado, las justificaciones se han vuelto más sofisticadas. Pero la sombra del poder que busca someter mediante el dolor físico y psicológico persiste en los rincones más oscuros de nuestro mundo. Nos recuerda que la línea entre la civilización y la barbarie es más delgada de lo que nos gustaría creer.